ahora te pregunto, Juan Francisco, vos que estás trabajando, como ya has contado, ¿no es cierto?, en lo que son las periferias existenciales, ¿qué podrías decirnos desde tu experiencia? Sí, gracias Miguel por la invitación. A propósito de la moral sexual, justamente allí encontramos una de las periferias existenciales en donde no se puede absolutizar y universalizar la norma siempre y para todos los casos por igual, y sin caer en casuismo o relativismo, se debe atender a las variables. Es justamente en ese espacio de sagrario interior de la persona humana donde muchas veces hemos caído en ser amorales, inhumanos y deshumanizantes, como decía hace un rato Tita, ¿no? Francisco nos recuerda justamente en el Evangelium Gaudium, en el número 169, que la Iglesia necesita la mirada cercana para contemplar, conmoverse y detenerse ante el otro cuantas veces sea necesario. Y en ese sentido me detengo concretamente ante la comunidad LGTBIQ+, cuya presencia se ha incrementado en los últimos años y en no pocas diócesis y familias religiosas impulsó la creación y el desarrollo de la pastoral de la diversidad sexual. Justamente coincidiendo con la necesidad de procesos de discernimiento moral, veo con esperanza algunos signos que surgen, si se quiere, como herramienta para una iglesia en clave de cultura, de diálogo y apertura, ¿no?, en este camino de encuentro. Cito, por ejemplo, el aporte de la Comisión Permanente del CELAM en el documento Nuestras deudas con Aparecida, el año pasado, donde se subraya la necesidad de acoger la diversidad, señalando en primer lugar, cito textualmente, el acompañamiento a la población LGTBIQ+, considerando los avances que la ciencia muestra al respecto y desde luego la misericordia de Jesús, número 67 de ese documento. La preocupación que ha manifestado también el documento de trabajo para la preparación de la primera parte del Sínodo de los Obispos que se ha desarrollado recientemente, planteándose medidas concretas y necesarias que habría que tomar a la luz de Amoris Laetitia. Textualmente dice ese documento de trabajo, para llegar a las personas que se sienten excluidas de la Iglesia a causa de su actividad, de su afectividad, perdón, y de su sexualidad. Por ejemplo, divorciados, vueltos a casar, personas en matrimonios polígamos, personas LGTBQ+, etc. Y aunque en la primera parte del sínodo el tema no haya quedado reflejado en su documento de síntesis, hay puertas abiertas para el discernimiento que se espera en la próxima etapa del año que viene. Bueno, justamente el Dicasterio para la Doctrina de la Fe acaba de aprobar la posibilidad de que sean padrinos o testigos, ¿no es cierto?, eh, bueno, indicando las condiciones que rigen para todo cristiano. Juan Francisco, vos te estás trabajando precisamente con una comunidad, como has dicho al comienzo. ¿Podrías compartir tu experiencia en este campo que Francisco lo ha apoyado de modo privado y también públicamente? Sí, con muchísimo gusto. Mira, soy un convencido que la teología moral, ante todo, tiene que ir de la mano la teología espiritual y la teología pastoral. Hay un sacerdote jesuita que fue invitado por Francisco al sínodo, que se destaca en la pastoral de diversidad de género, James Martin, y él dice que hay que llegar a los que están en los márgenes, y en la iglesia no hay nadie más marginado que las personas LGTB. No es solo la tarea de la iglesia, sino que es el ministerio propio de Jesús mismo. Esta inquietud fue lo que me llevó a conocer, ¿no?, primero a buscar, interiorizarme y conocer la comunidad Centurión y acompañarla. Se trata de una comunidad LGTBIQ+, mayoritariamente compuesta por jóvenes adultos, que nació como iniciativa de un puñado de jóvenes católicos y un agnóstico con la idea de integrar fe y vida desde su propia diversidad sexual y convertirse en puente con la Iglesia Católica.
En muy poco tiempo, estamos hablando que esta comunidad nació hace unos 6 años en San Isidro, manteniendo su total autonomía de toda institucionalidad religiosa y social, incluso de la iglesia, fue creciendo muchísimo. Es acompañada por algunos sacerdotes y algunas consagradas y está federalizada en Argentina con una fuerte presencia en varias provincias argentinas, por ejemplo Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Tucumán, Salta, con Ciudad de Buenos Aires. Hoy, además de jóvenes católicos, hay jóvenes de otros credos y adultos que superan la línea de los 50 años, por lo que ya no es solo de diversidad sexual, sino también diversidad espiritual. Algunos de sus miembros fueron impulsando en sus propias diócesis una pastoral de la diversidad. Tevi, que es uno de los fundadores, joven, me dijo hace un par de meses: Iglesia, mirá lo que te estás perdiendo. Vos que sos experta en acompañar procesos, te necesitamos y también nos necesitás. No nos incluyas en lo que tenemos vulnerabilidad, incluirnos también en lo que tenemos para ofrecerte, porque también nosotros somos testigos de un Dios que es amor. La verdad que les aseguro que impacta fuerte lo que transmite esta comunidad, Centu. Solo un ejemplo como botón de muestra. En la última marcha del orgullo, Centu tuvo un stand, como lo tiene todos los años, en Plaza de Mayo, ¿no? Ahí este año algunos sacerdotes estábamos también acompañando en el stand. Había mensajes de fe, tarjetas, tarjetitas, los sacerdotes bendiciendo. El mismo arzobispo de Buenos Aires, Monseñor García Cuerva, cuando vio cómo venía la movida, sacó las vallas y abrió las puertas de la catedral para que todo el que quiera pueda ingresar a la catedral también. Pero lo más llamativo de Centu este año fue su carroza. Por primera vez Centu se expresó abiertamente desde la fe, querer aportar espiritualidad a la comunidad LGTB. Entonces había un enorme camión lleno, plagado de jóvenes que apenas entraban, pero era muy grande, con dos vanes gigantes, uno a su izquierda y otro a su derecha, que decía: mi sexualidad no limita mi fe. Esa foto recorrió el país. Centu justamente aporta a la iglesia la diversidad y al mundo de la diversidad sexual aporta la espiritualidad. ¿Y cómo podemos recibir estas experiencias los teólogos y teólogas morales? Y bueno, mira, yo creo que es muy importante leer los signos de los tiempos, ¿no? Creo que es también tarea de la teología moral ofrecer herramientas para el diálogo y el discernimiento en estas cuestiones que implican y movilizan a un gran sector del único rebaño de Dios. Visibilizarlos permite reconocerlos y reconociéndolos podemos abrazarlos como hermanos y hermanas en la fe. Un abrazo que con Francisco pasó ya de la condena a la misericordia, pero que aún espera pasar de la misericordia al reconocimiento pleno en la comunidad cristiana. Muy importante. Yo también quisiera... Sí, tal cual, Tita. Este concepto de la sinodalidad, vale remarcar que es fundamental en la Iglesia, ¿no? En este punto recuerdo lo que Andrés Moto, que hoy no nos puede acompañar, compartía en nuestras reuniones. Andrés también es de Morar y está en Francia. Su especialidad es moral social, sobre todo. Coincido con Andrés en que pastoralmente hoy no le vemos mucho más salir a la Iglesia si no entra por un camino sinodal. Es fundamental para una Iglesia que quiera mantener el diálogo con una sociedad civil que transita caminos diferentes y ante la cual tenemos que reconocer honestamente que la Iglesia hoy ya no es referente. El concepto sinodal propuesto por Pablo VI al concluir el Vaticano II y al que Francisco le dio toda una dinámica particular, lo está trascendiendo el mismo Francisco. Hay que reconocerle a Francisco que al impulsar caminos sinodales es permeable también a la escucha, al diálogo y a la apertura. Por eso que el concepto de sinodalidad, tal como lo impulsa Francisco, lo trasciende. Y evidentemente esto va a llevar a un nuevo modo de iglesia, no una nueva iglesia, sino una iglesia nueva. No me queda duda que Francisco es verdaderamente el Papa de la comprensión, el Papa de la misericordia, que ha hecho algunos cambios, pero es cierto también que quizá a 10 años de su pontificado, por ahí uno esperaría más.
se espera pasar de la actitud comprensiva a los hechos. Por ejemplo, a ver, para que se entienda, en materia de disciplina eclesial y moral sexual, ¿por qué no revisar la cuestión del celibato optativo y o de posibles nuevas formas de vida consagrada o vida religiosa? Otro ejemplo, si la ciencia ha definido claramente que la homosexualidad no es una patología, ¿basta con dejar de atacarla? ¿O por ahí habría que reconocer plenamente más a estas personas? Eso sería un poco tomar el toro por las astas, que evidentemente no lo puede hacer solo Francisco. Él va permitiendo caminos de diálogo y de apertura, ¿no? Y algo que realmente quiero celebrar y que es muy propio de Francisco es su método de dejar expresar también a quienes opinan diferente a él y en contra de él, ¿eh? Lo vemos en su actuar y de manera especial en lo que le surge de espontáneo y en sus silencios. Francisco está ofreciendo todo un camino de apertura a la valoración de la vida en todas sus instancias y la posibilidad de dejar expresar a los que piensan como uno y a los que no. De hecho, si analizamos a fondo, nos vamos a encontrar con que este pontificado lleva 10 años sin que se conozca una sola condena por ideas o planteamientos teológicos.